Hola, es que tengo una duda sobre el collage. Las fotos de los movimientos y las instituciones que tenemos que poner es que no entiendo como cuáles podrían ser en mi colonia. No sé si me puede dar algún ejemplo o algo así. ¿De cuáles? De las fotos que tenemos que poner en el collage de las instituciones y los movimientos y si hay participaciones de los vecinos y así. No entiendo bien como qué tipo de imágenes poner. Y, por ejemplo, acá, ¿qué recomendaciones le harían a Dayanira, compañeros? O sea, están... Bueno, yo de esa actividad entendí que tienes Sí, que tomar fotografías de tu colonia y checar qué, o sea, el beneficio que ha tenido el gobierno o las organizaciones vecinales dentro de tu colonia y lo que ha beneficiado o afectado. Eso fue lo que entendí. sí, Que no sí, he hecho, está bien, Delia. pero sí algo sí dije que tenía pendiente. Sí, perdón, Deyanira, no es que no te haya querido contestar la pregunta, pero siento que la pregunta de uno es la pregunta de muchos que no se atreven a comentarle. Pero ya, complementándonos todos en la respuesta, damos salida a la duda. Sí, tenemos que hacer fotografías, una reconstrucción del collage en donde veamos justo las instituciones, la interacción de la población en la solución de problemas y la participación. Puede ser, no sé, una asamblea, que, no sé, que en la colonia se pusieron de acuerdo en un programa social, no sé, en tu unidad, y que pintaron la fachada. A partir de la discusión de asamblea se pintó y se pidió ayuda a cierta institución. Se puede fotografiar. Si ya el acontecimiento ocurre, pues, evidentemente en la pandemia, pues también va a ser difícil. También podemos ver algunas imágenes que podamos recopilar de internet, porque pues, ni modo que les diga, pues vayan en plena pandemia a sacar fotos a todas a la calle, ¿no? Y ver, por ejemplo, el INVI ayudó a la construcción de más casas en mi colonia, ¿no? Entonces, pues bueno, la institución, el INVI y la construcción, o si tenemos la imagen de la unidad, pues adelante, ¿no? O la Secretaría del Deporte tuvo una participación con la colonia e hizo un torneo de fútbol en las canchas del Deportivo por mi casa, ¿no? Entonces, sí me explico. Sí, ya tengo como una idea. Gracias. No, ¿de qué, Deyanira? ¿Alguien más? Creo que había manitas levantadas y ya después se bajaron. Hola, profesor. Buenas noches. Soy Hola, Sofía Sofía. Patiño. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias. Retomando el tema del video, disculpe. Yo lo envié el día 19, aún no está calificado. Escuchando sus comentarios, sí, me parece que no entendí. Entonces sí, no lo mandé. Igual que mi compañera, como que mandé un tipo resumen pues, de lo que escribí. Entonces, me espero hasta que usted me lo califique y me dé sus observaciones. Sí, Sofía. De hecho, creo que hoy revisé hace poco tu trabajo. En todos hay comentarios en términos generales, de los que he revisado de este grupo. eh, no es la mayoría, pero sí hay algunos que les falta, por ejemplo, meter estos conceptos en la exposición del video, de partidos políticos, elecciones, Estado, gobierno y demás, todos estos conceptos que hemos estado viendo, que han estado viendo en la unidad. Queremos que se apropien de esos conceptos para el análisis, y también del análisis, que se apropien del análisis para justamente explicar lo que ustedes desarrollaron, esta comparación de los partidos políticos, de los movimientos sociales, y que al final ustedes den un análisis y una conclusión de cómo impacta en su ámbito profesional. En este momento están trabajando, tal vez no algo relacionado a mercadotecnia,
pueden también hacer esa reflexión, o también en el ámbito de lo que sería la mercadotecnia, ¿no? Entonces, hay quienes sí lo hicieron, pero la mayoría les faltó ese elemento. Los conceptos y el análisis que vieron en la unidad 2 y las implicaciones que tiene en su ámbito laboral. Pero no se preocupen, va a haber una segunda ronda para la entrega, no se preocupen. ¿Sí? Nada más que Sí, muchas gracias. por mensaje, háganmelo saber, porque cuando lo abro, la plataforma colapsa. Entonces, se puede abrir ya desde una vez la segunda ronda o el segundo chance para que ustedes ya puedan hacerlo. El problema es que luego borra la calificación, no sé qué hace. Y entonces hice una vez con un compañero de otro grupo y me hizo más relajo. Entonces ahorita le pedí al compañero que para incrementar su calificación, que más bien me lo entregue por otra vía y yo hago la corrección porque ya no se puede subirlo en la otra oportunidad. Entonces, chequen la calificación y si pretenden subirla, si hay chance, sí hay chance, y nada más que envíenme un mensaje en la plataforma para que yo habilite la segunda entrega. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, hay que, Sofía, gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, ¿no? Bueno, entonces espero las entregas este fin de semana. Sí, insisto, tratemos o sea, entréguenlas, sí es importante porque pues, no hay de otra forma de poner la calificación. No le entregan a mi correo porque al final de cuentas tienen que subirla a la plataforma porque la plataforma registra su actividad. Lo único es que yo soy un apéndice de la plataforma, subo, califico y demás, y todo lo tiene concentrado en la plataforma. Entonces, la vez pasada algunos compañeras y compañeros me enviaron un correo diciéndome que, bueno, me lo entregaban por correo y no por la plataforma, y les tuve que pedir que lo entregaran por la plataforma porque pues yo ahí no puedo asentar la calificación, ¿me explico? Sí, no sé si hay alguna otra duda al respecto. Bueno, vamos a entrarle al tema de la sesión de hoy. Me gustaría profundizar estos elementos que vimos en la unidad, de esta unidad 2. Finalmente nosotros nos tocó ver el estado, justo, permítanme tantito ya. Nos tocó ver el estado. ¿Ya se alcanza a ver la presentación PowerPoint? Sí. Bueno. Sí, ya se puede ver. Sí, justo el contexto político de México, que es esta temática de la unidad 2. También les envié un textito de Gramsci, el de odio a los indiferentes. Es para una revisión nada más de una lecturita, son 3 cuartillas, pero bueno, les dejé si querían leerlo todo, las 30 cuartillas. Vale mucho la pena. Pero en fin, arrancando con esto, nosotros vimos justo que en el ámbito político de México vemos un conjunto de factores que van a configurar lo que es el Estado, que van a configurar el poder político, y esto se expresa o se va a estar expresando a partir de la organización de los partidos y la estructura que tiene el Estado, y en donde justamente las personas o los miembros de los partidos van a buscar ganar escaños, ¿no? Entonces, nosotros veíamos justamente en nuestra unidad 2 cómo
se planteaba el problema de las elecciones, ¿no? La reflexión de las elecciones, y pues esto es porque tiene una implicación tremenda en nuestra vida cotidiana. Podemos decir que incide la vida política del país, incide en nuestro ámbito laboral y nuestra vida cotidiana. No podemos estar ajenos o no estamos excluidos de ello. Vemos también que justamente el problema que tenemos que resolver en todo este curso, este problema que llamamos prototípico, que tenemos que buscar reflexión y la solución justamente es sobre la situación del analfabetismo que se vive en el país, pero yo les daba en particular uno que necesitamos pensar, porque como profesionistas tenemos que entrarle a la solución de la pandemia, ¿no? ¿Cómo va a ser la solución de la pandemia? Lo veíamos en la sesión anterior en términos profesionales, pero ahora analizando los elementos, los factores políticos de los partidos políticos y demás, para buscar esas alternativas. Y justo vemos que para ese análisis nosotros vamos a tener que tomar distintos aspectos, los aspectos sociales, económicos, políticos y jurídicos, que nos permitan analizar y sobre todo dar las herramientas para generar políticas y alternativas para salir de este problema de la pandemia, ¿no? ¿A qué nos referimos? Esta situación de crisis que se ha presentado, esta situación de sanidad, y bueno, evidentemente que va a necesitar muchas manos para salir de ello. Y bueno, para eso también nosotros tenemos que analizar las entidades que están participando, que van a participar inevitablemente para salir de esa crisis, como es el Estado, como también viene siendo los gobiernos. Hay una diferencia totalmente distinta, abismal en lo que es el Estado y lo que es el gobierno, y también vemos que también en el caso de la población, vemos que hay un elemento importante, la población, la generación de soberanía, el orden jurídico, y también vieron ustedes elementos en esta unidad como el poder político y los distintos sistemas de poder que existen en la vida política, ¿no? Como el autoritario, el totalitario y los temas democráticos, para que finalmente viéramos cómo se establece este marco, cómo se configura el poder político de México, considerando su división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y cómo justamente los partidos políticos tienen justamente una disputa para alcanzar esos escaños en el poder ejecutivo y también legislativo, principalmente porque esos dos poderes dentro del Estado son los que son vía poder elección popular. Entonces, aquí vemos este fenómeno de las elecciones como lo preocupante, lo importante, ¿no? Finalmente, todo esto nos afecta, insisto, en nuestra vida cotidiana. Vemos la cuestión del Estado como una entidad que es mucho más compleja, y eso es lo que nosotros vamos a estar reflexionando. Distintos personajes que, si bien son personas, pero también tienen una afinidad política, una militancia política con sus distintos partidos políticos, y ellos están dentro del recurso humano que configura el Estado, y justamente van a definir el perfil o la finalidad del Estado, ¿no? Vamos a darnos cuenta que no basta con que un personaje que puede estar en el Ejecutivo tenga una idea de Estado para que todo el Estado funcione de esa manera. No basta, porque a final de cuentas el Estado va a ser un espacio de disputa de distintos intereses, de distintos grupos, intereses políticos, económicos y demás, en donde al final de cuentas se tiene que condensar, se tiene que sintetizar una visión. De esa mezcolanza de intereses sale una síntesis que va a ser el perfil del Estado. Yo les había dado también una lecturita de Gramsci, ¿no? Gramsci, ¿por qué Gramsci, no? El texto de Los Indiferentes, si bien es un libro que recopila cartas de Gramsci. Gramsci fue más que eso, fue un político, filósofo italiano que además pensó mucho en la cuestión política, ideológica, de todo, que permitió entender todo el siglo XX y hasta la actualidad. Entender el papel de los intelectuales, entender el papel de los presidentes, de los partidos, en la vida política, en la vida ideológica de los países, de todo el siglo XX y XXI. Y me gustaría saber qué impresiones les dejó
esta lectura de odio a los indiferentes. ¿Por qué creen o están de acuerdo sobre ese odio a los indiferentes que plantea Gramsci? Creo que fue en este grupo una compañera, no me acuerdo quién, citó justamente el primer párrafo, no sé si aquí está la compañera. ¿No? ¿Alcanzaron a revisar la lecturita? ¿No? El textito. Bueno, el textito de Gramsci, o sea, es una provocación de mi parte hacia ustedes. Este textito, que finalmente son 3 cuartillas, en la edición digital, igual creo que son 3 cuartillas, pero aquí yo lo tengo de la 19 a la 21. Y es un textito que justamente dice, odia a los indiferentes, con la intención de hacer una crítica. Gramsci está viviendo la oleada del fascismo, está viviendo esta oleada de gobiernos autoritarios, estados autoritarios a principios del siglo XX. Está viendo también la contraparte, los proyectos socialistas, está viendo también los proyectos democráticos, o sea, está viendo que la vida política en Europa, en Italia, es muy dinámica, ¿no? Y ante eso no puedes permanecer como si nada, porque si te es indiferente a alguna situación, resulta ser de que esa indiferencia termina abonando y alimentando algunas posturas que necesitan que nadie les haga frente, ¿sí? Entonces, en esencia, va a ser justamente una de las preocupaciones y un llamado que hace este textito de Antonio Gramsci sobre el odio a los indiferentes, ¿no? Sobre todo en el ascenso del fascismo italiano, en donde justo este autoritarismo, este fascismo también que surge en Alemania, es un fascismo y autoritarismo que se va desarrollando sin oposición, y cuando ya pretendía haber oposición ya era demasiado tarde, porque ya había llegado justamente un tirano como Hitler al poder, ¿no? Entonces, ¿qué dice el primer párrafo? Lo cito textual, dice: odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebel, que vivir significa tomar partido. No pueden existir quienes sean solamente hombres extraños a la ciudad, extraños a tu sociedad, extraños a tu comunidad, que te sea ajeno lo que está ocurriendo en tu comunidad, en tu localidad, en tu país. Quien realmente vive no puede ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. No, dice, por eso odio a los indiferentes. Dice más adelante: la indiferencia es el peso muerto de la historia, es la bola de plomo para el innovador. La bola de plomo para el innovador. Pasa lo contrario, ¿no? Frente el ascenso de posturas un tanto retrógradas o muy retrógradas, o de un tirano, y que no tenga oposición por la indiferencia, también las posturas progresistas no pueden progresar si hay una indiferencia, si hay una apatía que no abona y que no apoya. Apoyar discutiendo, generando alternativas también. Y necesitamos mucho de eso. Dice Gramsci más adelante que esta indiferencia, al final de cuentas, se convierte en una especie de tragedia en la historia, en una fatalidad que finalmente afecta al desarrollo histórico, ¿no? Por un lado, puede conducir justamente a la entrada de posturas mucho más ilógicas, autoritarias y demás, y por el otro, impiden el progreso de aquellas posturas mucho más progresistas. En fin, el odio a los indiferentes, pues finalmente, insisto, de mi parte fue una provocación para que justamente reflexionáramos, ¿no? Reflexionáramos sobre qué tan necesario es tener una participación en la vida política de nuestro país, porque finalmente nos afecta directa e indirectamente a nosotros,
a nosotras en la medida en que las decisiones que se toman generan empleos o no los generan y nosotros padecemos las consecuencias. Generan inversión o no la generan y nosotros padecemos las consecuencias. Generan bienestar o no lo generan y nosotros padecemos las consecuencias. Decir en este momento, soy apolítico, es una barbaridad en términos que somos por naturaleza animales políticos, ¿no? Interactuamos con nuestros semejantes, desde pareja, desde hermanos, desde papá, desde mamá, el núcleo familiar, pequeño o grande, la comunidad en donde nos desenvolvemos, los ámbitos laborales y demás. En todo momento estamos haciendo política. Nada más que en términos ya sociales estamos ejerciendo la política de una forma ampliada, porque, bueno, evidentemente la sociedad se ha complejizado, se ha ampliado, ¿sí? Entonces, decir que somos apolíticos y que vemos con apatía y que no nos hablen de política, sería finalmente tomar postura inconscientemente o abonar a esa bola de plomo que dice Gramsci, que fortalece finalmente aquellas posturas que necesitan que nadie les critique, que nadie les diga nada. Esa es, digamos, la necesidad de reflexionar y finalmente también ver cómo esto profesionalmente nos afecta, ¿no? ¿Algo que quieran comentar acá respecto a esto? Bueno, una vez comentado lo de Gramsci, vamos nosotros también a ver rápidamente algunos elementos. Este librito que está presentándose acá es de un sociólogo, Jaime Osorio, el compañero es chileno, él tiene una gran reconocimiento en Sudamérica, sobre todo en la cuestión del Estado, en la cuestión económica también, y justamente acá lo que queremos es justamente retomar algunos conceptos que está viéndose en este libro, que nos ayudan también a entender la cuestión de los partidos políticos, las elecciones, el poder, el gobierno, y también diferenciar y caracterizar estos elementos, ¿no? Rápidamente, lo que podemos decir es que el Estado como cuestión política aparece finalmente como una especie de dominio de clases, sí, pero también aparece como una condensación, una síntesis en donde distintos intereses y muy heterogéneos intereses de las distintas clases sociales se condensan, se fusionan para finalmente dar una idea de comunidad ilusoria. Podemos ver como una forma aparente del Estado lo siguiente. El Estado finalmente va a tener en sus manos o va a ser este aparato en donde se va a poder ejercer el poder político. Por eso, la necesidad de los distintos partidos políticos de la toma de las elecciones, ganar las elecciones, hacer los fraudes que sean posibles e imposibles de hacer, con la intención de poder acceder a toda la estructura del Estado y poder desde ahí obtener o ejercer un poder político que les beneficie a ellos o al grupo que ellos representan. Podemos decir que el Estado, al final de cuentas, cómo se va a expresar ante la sociedad, porque nosotros no vemos ese interés de los estados, perdón, de los partidos políticos. Pero lo que sí alcanzamos a ver en forma de apariencia, como se nos muestra con una especie de espejismo, es que el Estado es una institución que tiene la capacidad de ver, de representarnos, porque va a expresar los intereses de la sociedad, va a sintetizar costumbres, los estados van a expresar símbolos, elementos ideológicos y culturales que nos van a unir como sociedad, que nos van a aglutinar. Nosotros, bueno, evidentemente una sociedad sin que tenga un Estado que se vea
que refleje los intereses de esa sociedad, justo pues, ese Estado no va a tener legitimidad. Y bueno, en este momento, por ejemplo, el Estado es uno de los más legítimos, pese a todas las contradicciones que tiene, no solamente porque lo dice el 60% de aprobación en las encuestas, sino que además hay elementos que han sido rescatados, este nacionalismo, estos elementos que están presentes en el actual gobierno, que ya desde antes ya se habían perdido. En fin, vemos también que algunos elementos del Estado son los siguientes. Vamos a ver que el Estado va a estar constituido por el conjunto de instituciones. No solamente el Estado es el gobierno, el ejecutivo no, también son las distintas cámaras, pero también las distintas secretarías que existen en el país, ¿no? En el Estado también va a haber recurso humano, no solamente hay, pues digamos, la voluntad de uno solo, sino hay distintos personajes como son el personal que está laborando y también los intereses que hay detrás de esta persona que está laborando. Se rige por reglamentos y normas este Estado y también vemos que ahí en esta configuración, si vemos que hay personas que están en la administración, que están laborando, también vemos que tienen una afinidad política, un interés político y económico, y por lo tanto también vemos que se establece una especie de red, al final de cuentas, en el Estado, que va a poder ejercer el dominio y las fuerzas y los lazos comunitarios dentro del Estado. Vemos entonces también que el Estado se va a relacionar en una sociedad, y en esta sociedad no es que todos estemos de acuerdo con todos, no, sino que en esta sociedad hay polarizaciones, hay clases sociales y hay intereses distintos y heterogéneos de estas clases sociales, incluso aunque sea una misma clase social, es decir, el sector empresarial, no todos los sectores empresariales tienen los mismos intereses. Hay algunos que tienen, por ejemplo, un interés más afín con el comercio exterior, con los lazos que puede generar con el comercio hacia afuera, mientras que otros empresarios se preocupan más hacia el desarrollo hacia adentro del país, por ejemplo. O al igual que los trabajadores, pues bueno, son distintos, no es lo mismo un trabajador de intendencia que trabajaba en su contratación o ahora es eventual, con un trabajador de Pemex, por ejemplo, aunque sea de intendencia, ¿no? Con todo respeto a los de intendencia, sino me refiero a que las prestaciones y las condiciones contractuales son totalmente distintos. ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, dentro de las clases, aunque son trabajadores y del mismo ramo, ambos dos trabajadores que he mencionado, pero el hecho de sus contratos y los beneficios económicos que puedan tener, pues hace que sean heterogéneos dentro de la misma clase de los trabajadores, al igual con la clase de los empresarios y al igual que la clase política. Entonces, justamente esta heterogeneidad genera justamente fracciones, sectores y evidentemente es el Estado y la clase política que pueda llegar a tomar el poder mediante las elecciones, tiene que condensar los intereses heterogéneos de todos ellos. ¿Sí me explico? Si no lo hace, pues no va a haber posibilidad de poder avanzar. Un ejemplo de esto en ocasiones, por ejemplo, con el gobierno actual, a algunos les gustará las alianzas que hace con un sector de empresarios, y a algunas no les gustarán, ¿sí? Y también a los empresarios dirán, pues, ¿por qué les das a esos programas sociales para este sector? ¿Sí me explico? Porque finalmente pues es un ejecutivo que si bien tiene un proyecto, llega con el respaldo de un sector de la población, al final de cuentas, pues tiene que ejercer el poder político, también tratando de gobernar hacia los distintos sectores sociales, hayan votado o no hayan votado por él. Entonces, el Estado comunidad ilusorio hace posible que haya una unión, aunque esto algunos no lo ven porque algunos dicen, bueno, el Estado solamente se analiza desde la economía o de la política.
y vemos que no. Se analiza desde el ámbito tanto político y económico, porque dentro de las consecuencias de las políticas económicas, también hay una consecuencia de las políticas de lo social o en la sociedad. Vemos, por lo tanto, que pueden haber dos visiones, algunas muy economicistas, es decir, muy chatas, que se centran solamente en lo económico, pero justamente otras que solamente se centran en la cuestión política. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que analizar para comprender este Estado, los motivos que mueven al Estado y a los partidos políticos para arribar al Estado y al poder, es justamente el vínculo económico-político que existen de las, digamos, de las tomas de decisiones en un país. Podemos ver en los elementos visibles del poder político. ¿Qué entendemos por poder político? Va a ser el ejercicio de dominación de la clase política, que no toda la clase política, sino de aquella que ha tomado el poder y que ha tomado, tiene un peso mayoritario en el Estado. Finalmente, esta clase política va a ejercer este político que va a permitir lo que decimos una reproducción social, es decir, que la sociedad funcione acorde a elementos ideológicos, intereses económicos, intereses políticos y sociales. Vemos finalmente que es el poder que se va a establecer en estas relaciones sociales y justamente el Estado se nos va a presentar como una entidad neutral. Sin embargo, vemos que si bien la intención del Estado es gobernar para todos, al final de cuentas depende del partido político y grupo político que llegue al poder y tome el Estado. Y además, la condensación que pueda hacer dentro del Estado para ejecutar el conjunto de políticas económicas. Al final de cuentas, lo que sí vemos es que las relaciones de poder político que va a reproducir el Estado en todos los ámbitos de la vida de la sociedad van a ser justamente aquellos que en este momento tenemos como capitalismo, las relaciones de explotación. Por lo tanto, se van a reproducir estas relaciones de explotación en todos los ámbitos de la vida cotidiana, como son de padres a hijos, de hombre a mujer, de policía a ciudadano, de profesor a alumno. Vemos, pues, un elemento importante. Cuando nosotros, bueno, ya después de analizar características del Estado, de dominio y de ejercicio de poder, vemos también que para que se pueda ejercer el poder, no basta con que se llegue a la toma del Ejecutivo o de los curules, sino que además se necesita tener la fuerza en términos de numerarios de una participación afín a los intereses que estamos proyectando o que proyecta el partido político que ha tomado el poder. En la medida en que tenga mayor fuerza, se le va a facilitar establecer consensos. Y en la medida en que tenga menos fuerza, va a tener que utilizar el aparato represivo para poder implementar el conjunto de políticas que quiere implementar. Por ejemplo, hablamos de consensos cuando se tiene finalmente el mayor poder político. Lo vemos ahorita con el partido que está en el poder de alguna forma, tienen una mayoría y ellos les permite establecer los consensos, acuerdos. Finalmente, pues tiene un respaldo enorme y no necesita imponer. Entonces, más bien puede negociar y sacar provecho de esas negociaciones sin la necesidad de imponerlas. ¿Sí? Otro elemento importante que es cuando se va debilitando la fuerza que tienen, se va a utilizar finalmente lo que viene siendo la coerción, que va a ser el establecimiento de leyes que justo van a obligar, van a hacer que se acaten las medidas y el poder que está ejerciendo el Estado, ¿no? El sector del poder.
vemos que va más allá, van las leyes, los aparatos ideológicos, como los medios, etcétera, etcétera. Lo pondríamos del otro lado, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, un sector de la clase política y empresarial queda desplazada en este momento, no puede hacer consensos, entonces utiliza mecanismos de coerción, en este caso los medios de comunicación, para influir en la opinión pública. Sanciona en ocasiones si no estás de acuerdo, ¿no? En fin, cuando en el caso del poder, pues ya está debilitado, más bien del gobierno ya está debilitado, no tiene fuerza para generar consensos, la coerción no es suficiente, entonces utiliza la coacción, que viene siendo la represión brutal que puede ejercerse por parte del Estado. Entonces, como hemos dicho, el consenso depende de una mayor correlación de fuerzas o mayor respaldo de la sociedad. La coerción, pues, depende de menor fuerza por parte de la sociedad que respalda las políticas, y la coacción, una nula o menor correlación o fuerza que tienen los gobiernos. Por lo tanto, ante esa debilidad, pues lo que terminan utilizando son la represión. En las instituciones podemos ver también que las relaciones se materializan, ya se concretan, vemos que el Estado ya toma forma, el Estado se convierte en una entidad que en inicio tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo y tiene el poder judicial. Evidentemente, el ejecutivo, el presidente, el judicial, la Suprema Corte o los poderes judiciales, y el legislativo, las dos cámaras en el caso de México. Vemos que además se encuentran los distintos ministerios y secretarías que existen. También vemos que tienen una estructura, en teoría tienen una estructura jerárquica en donde tanto el legislativo y el ejecutivo son, al ser elegidos democráticamente por la sociedad, son los que deberían de tener más peso en la toma de decisiones. Pero hay ocasiones en que el Poder Judicial pretende montarse en un poder para justamente romper e irrumpir justamente hacia los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que son justamente de elección popular. Hay fenómenos históricos en donde esto ha ocasionado finalmente golpes de Estado. El ejemplo de esto que podemos ver es justamente lo que estamos viviendo, todas las reformas que el Poder Judicial mexicano ha echado atrás y son iniciativas del Ejecutivo. ¿Cuál es la gran contradicción? Pues finalmente que el judicial o los distintos jueces no son electos, no son por elección popular, pero ellos tienen la capacidad de obstaculizar, paralizar algunas reformas que son implementadas por los representantes de elección popular, ¿no? Es una debilidad que tiene, y esto se ejecuta cada vez más en momentos en que la gente que está detrás del Poder Judicial empieza a tener una debilidad, no tiene fuerza y, insisto, pueden llegar a momentos como dictaduras, como lo que ocurrió en Chile, como lo que ocurrió en Argentina, como lo que ocurrió hace unos años, en 2019, en Bolivia, y también en Honduras, en Brasil, cuando fue el golpe parlamentario, ¿no? Para sacar a Dilma. ¿Qué entendemos entonces? Ya para cerrar. El personal del Estado o el Estado, al final de cuentas, va a ser esta clase reinante. O sea, ¿cuál es la necesidad de los partidos políticos? En teoría es justamente llevar a cabo un proyecto para reproducir una sociedad, para llevar un bienestar a la sociedad, pero también detrás de ese proyecto también hay una clase de sujetos, de personas que pretenden arribar al poder y justamente tener un beneficio de ello. Entonces, en esta combinación, vemos que estas personas se convierten en la clase reinante que está en el Estado, dentro del Estado, y justamente
van a configurar finalmente el Estado. Y justo estos recursos humanos que van a estar dentro del Estado van a ser lo que van a dar este perfil. Si bien lo más visible de estos personajes como personas, seres humanos, es el ejecutivo, también lo vemos también en el legislativo, lo vemos también en el recurso humano, insisto, que está dentro de trabajando en el Estado y en las distintas instituciones. ¿Quiénes detentan el poder en la clase reinante? Pues bueno, vemos justamente algunos sectores que ubicamos como pequeña burguesía, que está dentro de puestos importantes en el Estado, que a su vez también en la clase que está debajo, que está trabajando en las secretarías, la burocracia también es un sector que está trabajando dentro del Estado y que también debemos entender estas dinámicas, estas pugnas, porque cuando hay alternancia entre partidos políticos, justamente es un caos tremendo que dura años, ¿no? Como es lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se pidió la reducción de los salarios, que no fueran más altos que los salarios del presidente, pues evidentemente a las clases o a los sectores que estaban dentro del Estado, ya enquistados, pues no les pareció porque vivían de eso. Habían modificado las leyes de tal forma que les permitía tener salarios por encima de lo que ganaba el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, se modifica y evidentemente estas clases, estos pequeñas, que llamamos pequeñas burguesías, tienen puestos estratégicos, por ejemplo, en la Suprema Corte, y evidentemente obstaculizan aquellas leyes o reformas que les sean nocivas para sí mismos. Entonces, la cuestión de las elecciones va más allá, son personajes, son grupos de poder que están en el Estado, que configuran el Estado, que impiden o dan paso a X o Y políticas, pero al final de cuentas afectan en nuestro ámbito laboral y en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacer? Gramsci dice, pues por lo pronto, no hay que ser indiferentes. Ver, construir desde nuestros ámbitos profesionales da mucho. Hubieron trabajos excelentes que concluían y hablaban justamente del marketing, que desde ahí se podría hacer elementos estratégicos en estas elecciones. Unos abogaban que el marketing sirviera con mayor ética y transparencia para que justamente la sociedad pudiera tomar las elecciones correctas, ¿no? Porque evidentemente en las elecciones pues no vemos lo que hay detrás, en fin. ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Hay comentarios, compañeras, compañeros? Lisette, Yanira, Elliot, Héctor, Evelyn, Sofía, Carla, Jimena, Mireya, Adriana. Bueno, con lo de que comentaba de los partidos políticos que ahora nada más lo que tratan de llegar al poder y así, en la investigación que estaba haciendo para el video, estaba viendo otros videos de así, donde comentan que ahora ya es uno de los mejores negocios que existen en México, porque pues más allá de lo que sabemos que es la corrupción y eso, pero ahora ya hay varios partidos políticos y cada vez nacen más y más y más. Y ahora el punto es como que para saber cuánto les va a tocar a cada partido, digamos, sí, por cada selección, ¿no? Que son de 3 y 6 años. Sí, Elliot, Y se sí va a es ver un un negociazo. negocio. Sí, sí. Ay, mi pijama. Gracias, Elliot. Sí, sí, es un ejemplo muy bueno. Jimena. Justamente con lo que comentaba mi compañera, es lo que vemos con el partido Encuentro Social y los que perdieron su registro recientemente. ¿Cuánta su liquidación que recibieron a pesar de que perdieron un registro?
Es lo que vemos, o sea, sigue siendo un negocio y hacerse afines a tantos intereses que estaban un poco olvidados, porque justamente ya en la época en que estamos ya son un poco retrógradas, como por ejemplo el ser pro vida, estar en contra del aborto y demás, y así lograste escalar dentro de esta posición política. Sí, 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 es negocio aunque pierdas. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Jimena. ¿Alguien más? Yo, ¿Ariadna? a mí, abonando a esto que ya comentaron mis compañeros, lo que me llamó la atención y justamente ya que mi compañera menciona al Partido Encuentro Social, es lo difícil que me fue encontrar información. Pareciera que es un partido fantasma porque fue muy complicado encontrar información en específico de ese partido. Encontraba las notas de todo el presupuesto que se les asignó, pero fue muy complicado poder rastrear de dónde surgió, quién lo fundó, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus valores. Es muy complicado, es como si en realidad no hubiera existido más allá de la parte como del negocio que menciona la compañera. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque se ve en menor medida, por ejemplo, en la investigación lo vi en otros partidos, como por ejemplo el PRI o Morena, pero aún así ves que se vuelve un poquito complicado empezar a rastrear esa información que es importante, como cuáles son sus principios, de qué están, qué es lo que están buscando, y eso es algo que me llamó muchísimo la atención y en realidad me molestó porque cuando vas a votar no sabes que es que es casi casi una entidad fantasma. Entonces fue Sí, algo que me llamó mucho la atención. sí, sí, Ariadna. Creo que pues finalmente estos partidos fantasmas, al final de cuentas, pues ni sabemos cómo juntaron los tantos miles de militantes. No queda claro, ¿no? Eh, ¿Quién los escrutina? ¿Quién los audita? ¿Quién hace falta, ¿no? Tenemos un INE obsoleto, ¿no? Que no hace bien su chamba, o sea, en fin. Pero sí es importante esa observación que haces. ¿Realmente existen o no existen sus militantes y el partido como tal? ¿Alguien más, compañeras, compañeros? ¿De Yanira? Ah, sí. Yo pienso que sería como, haz de cuenta que otros partidos crean ese partido, como dice mi compañera fantasma, que según para que tengan un registro tienen que llegar a cierto porcentaje y ahí tener como que más gente, ¿no? Por detrás de otro partido. Sí. No sé si se cortó o ya No, terminó. sí, ya, es todo. Gracias, compañera. ¿Alguien más? Sí, ¿no? Pues bueno, yo insisto, o sea, cuesta trabajo posiblemente decir no me afecta, pero sí nos afecta. En términos profesionales, evidentemente, ¿cómo le vamos a hacer sobre la elección de un buen gobierno? Desmenuzar y hacer frente a algunas políticas que se implementan y que vemos que no son las más pertinentes. Y también, a mí me gustó mucho, no sé quién hizo la reflexión de también un marketing con ética, que no, creo que hacía referencia el trabajo que entregaron del, me parece que del cuate que ganó, de Samuel, de Nuevo León, que fue toda una estrategia de marketing, hacerlo, primero convertirlo en payaso, para que todo el mundo hablara de él cuando ni siquiera estaba presente en las encuestas, y después enaltecerlo y mantenerlo siempre en,
en las pláticas, aunque sea para que te cabulees, ¿no? Del personaje. Fue la misma estrategia con Peña Nieto, hacer de un tonto o hacer el personaje un tonto, pero llama la atención y al final de cuentas generas empatía con este personaje, ¿no? En fin, y decía, creo que la compañera, que, pues, qué tanta culpa tiene la mercadotecnia, ¿no? Y decía, pues entonces hablemos de una mercadotecnia para partidos políticos más honesta. En fin, ¿alguien más, compañeras, compañeros? Yo, profesor. Sofía y después Ana. Sí, gracias. La verdad es que antes de esto estaba como muy ajena a lo que nos antecedía y reflexionando a partir de la investigación que hice de los partidos políticos, de verdad que no sé si hay partidarios del PRI por aquí, pero de verdad que sí, todo es como por ahí dicen, no sé, que la mafia del poder. Realmente, pues me llamó mucho la atención que al menos yo investigué desde Portillo, cómo desde ahí se fue dando toda una serie de acontecimientos, corrupción, no sé si podría llamarlo el mal llamado dedazo, en donde pues iba pues como uno tras otro, como una cadenita como el mismo pensamiento de todos, ¿no? De todos los que iban como ocupando el poder después de él, que fue Gortari, Cedillo, estuvo muy, sí, me parece que desde ahí estábamos mal. Incluso cuando fue la transición a Fox, creo que pasó lo mismo que ahora con Samuel, que fue más un show porque era como ranchero, no sé, y un tanto chistoso. Entonces, pues yo creo que fue lo que a las personas les llamó más la atención que otra cosa con este señor Fox. Sí, fue igual. Gracias, Sofía. Creo que está otra compañera. No sé si era Jimena. Sí, una disculpa, esto se trabó un poquito. Ay, no podía activar mi micrófono. No se preocupe. Y justo la mercadotecnia ha ayudado mucho a los partidos políticos y últimamente creo que vamos más allá de la información, de informarnos, han luchado más por desinformarnos los mismos partidos y vivir del ataque hacia ver qué hizo mal el otro para basar mi campaña en eso y recordarnos continuamente qué es lo que está haciendo mal el otro. Y justamente nosotros no vamos más allá, algunas personas, de informarnos en si es real o no esto. Sí, así es. Es pues pensar la forma profesional, cómo entrarle. Sí, bueno, si no algo más que decir sobre esto, creo que